Continuamos, amigos, con nuestras pinceladas de lo que un pueblo debe conocer sobre el populismo y o comunismo. En el video anterior yo les hablaba del aspecto económico y hoy, sin pretender que ese tema está agotado, estoy muy distante de intención tampoco de terminarlo, todo lo contrario. Quisiera que se uniera algún experto en economía y discutir en un futuro con tablas, estadísticas, gráficos que demuestren lo maquiavélico que ha sido el gobierno cubano con relación a la pseudo incapacidad socialista de producir bienes y servicios. En conclusión, decía yo que el dueño de la finca, en este caso el tirano, se convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo, a pesar de que no exista constancia de ello. Pero esta noche, o este día, quiero en paralelo llevar la parte ideológica, no menos importante que la económica. Y como les decía, este señor llevó a Cuba a un cambio incluso hasta cultural, debido a que siendo un país católico, lo primero que hizo fue, o lo primero que hicieron los cubanos, quizás no echándole la culpa a él de todo lo que haya sucedido en Cuba, es que quitaron el retrato, una imagen de, del Sagrado Corazón de Jesús, muy popular en Cuba, que existían en la sala de nuestras casas, y la llevaron hacia el fondo. Algunos y otros la quitaron por completo de su vida, a Dios. Y otras religiones afrocubanas, las cuales se mantuvieron en secreto durante mucho tiempo. Pues bien, algunos pusieron en sus casas, Fidel, esta es su casa. Y así ocurrió. Esas casas se convirtieron en propiedad, virtualmente en propiedad del gobierno. Para hacer cualquier trámite con ellas de una simple permuta o una venta o un cambio por otro bien, había que contar con el gobierno. Lo ideológico comenzó con un acto populista que a los ojos de cualquier ser humano, con el mínimo de humanismo, aplaudiría lo siguiente: alfabetización de un grupo, quizás millones, no sé la cifra exacta, de cubanos que en el 59, 60, aún eran analfabetos. A pesar de que Cuba estaba dentro de los 10 países donde se aplicaban los adelantos tecnológicos del primer mundo, llámese Estados Unidos, e Inglaterra, Alemania y Francia, como por ejemplo la televisión, el teatro, los cines. Todo esto ocurría mayoritariamente en la capital de Cuba. En el oriente del país, es justo decirlo, había cierto abandono, por no decir un abandono total, sobre todo en las zonas rurales, que de ahí es donde existían la mayor cantidad de personas analfabetas. Por lo que la alfabetización fue aplaudida por el pueblo y miles de jóvenes, quizás millones, acudieron a esa noble tarea. Por supuesto, una vez alfabetizadas las personas, tendrían, podrían leer los libros clásicos de la historia de la humanidad.
Ya Fidel se había encargado, a mi juicio, de que la lectura fuera de como ellos habían ganado una guerra, la parte del vencedor. Nunca en Cuba se supo la historia de los que perdieron en la última, yo le llamaría, ellos le llaman revolución, yo le llamaría un golpe de estado permanente, que es lo que ha ocurrido en Cuba. Pues bien, ese nivel de adoctrinamiento en Cuba comenzó con una frase muy, diríamos, noble, si alguien hace recordar a uno de los héroes de la revolución, en este caso el Che Guevara. Y todos los niños, a partir de la muerte del Che Guevara, después de la muerte del Che Guevara, debíamos decir una frase que cada cubano lo tiene a nivel muy intrínseco en su cerebro, que es: pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Una frase que todo niño cubano hasta la fecha tiene que decir en su escuela y aceptar como una verdad absoluta. Para algunos es cierto que el hombre fue un héroe. Para otros, la historia ha demostrado que tiene muchos lados oscuros, inclusive llegando a catalogarlo como un asesino. Existen evidencias, incluso de cartas que él le escribió a su padre cuando mató por primera vez a un ser humano. Pero no apartándonos de este tema, quizás eso se pueda discutir en otro momento, le decía que lo ideológico es muy importante para el adoctrinamiento y para la conservación de un estado de cosas en una dictadura. Y así comenzó en Cuba una férrea lucha permanente, vuelvo y repito, hasta nuestros días. Desde la prohibición de algunos artistas internacionales hasta como yo, que a los 43 años de mi vida, después que salí por primera vez al exterior, supe en México que existía una gran cubana, artista, músico, una diva de Cuba, Celia Cruz, había fallecido. Me extrañé, o se extrañaban las personas, donde estaba yo en México, porque yo no conocía a la señora. Y menos que conocerla, tampoco sentí ningún sentimiento, a no ser el sentimiento que tenemos los humanos cuando oímos hablar de la muerte de otra persona. Nada más que eso. Así de fuerte fue lo ideológico con cada cubano. Nos encerraron nuestra isla al no tener fronteras con otros países. Le fue fácil levantar virtualmente barreras en las que no nos permitieron contacto ideológico con ninguna otra cultura, a no ser lo que ellos habían programado para que nosotros continuáramos haciendo, amando el marxismo, que eran libros obligados desde los primeros años del preuniversitario, terminando con la universidad. Cada cubano debería saber
debería haber sido un talentoso hombre marxista, de acuerdo a la cantidad de horas que recibimos de esa asignatura. Ahora recuerdo una frase, no recuerdo la persona que lo dijo, no sé si fue Reagan, que dijo: quien haya estudiado el marxismo y lo entendió, sabe que el comunismo no es lo mejor para la humanidad. Palabras menos, palabras más. En fin, lo ideológico, como le digo, ha tenido un peso gigantesco, aplastante. El gobierno cubano es dueño de todas las emisoras radiales desde 1959. 60 años sin periodismo independiente. Algún periodismo independiente que ha surgido en los últimos años, probablemente auspiciado, preparado por el propio gobierno, como lo ha sido otra de las cosas que han surgido dentro de la disidencia en Cuba, a mi juicio. Recuerden que yo soy un pensador independiente, no pertenezco a ningún partido, ni de izquierda ni de derecha, solamente estoy haciendo pinceladas de lo que ha ocurrido en mi patria. Amigos, continuaremos mañana y como siempre les digo, si mis palabras usted difiere de ellas y lo motivan a una discusión democrática conmigo, estaré muy contento con recibirlas, sus palabras. Pero si mis palabras lo hacen reflexionar a usted, siendo comunista o no, me hará muy feliz que la tome para sus reflexiones. Muchas gracias.